Y nos podemos preguntar qué está pasando con nuestra sociedad, con los jóvenes, qué está sucediendo con las personas. ¿Sabes qué pienso? Bajo lo que estamos estudiando, todo lo que vemos en la sociedad hoy es solo la manifestación o la revelación de lo que hay en el corazón de las personas. Es la revelación o la manifestación de los valores que cada uno tiene. Porque cada persona practica o hace o vive de acuerdo a los valores que tiene en su vida. Podemos culparle a todo el mundo por lo que hace una persona u otra, pero al fin y al cabo está haciendo lo que para él es importante o lo que él cree que es importante. Por eso estábamos estudiando acerca del tema de los valores, porque decíamos que los valores justamente determinan mis acciones y mis decisiones. Es decir, que lo que yo hago y digo cada día está determinado por lo que yo valoro o por lo que para mí es importante. Por eso la vez pasada, con todo respeto les dije y les voy a repetir otra vez. Y le pongo un ejemplo en forma de instrucción por el bien de usted como hombre y mujer de Dios. Le dije la vez pasada, cuando una persona tiene un viaje a Estados Unidos en avión y su avión va a salir a las 4, a las 3 de la mañana y él vive, no sé, en la punta del cerro donde no hay carros ni micros, y entonces, pero él tiene que salir a las 3 de la mañana, yo le pregunto, ¿llegará tarde? No va a llegar tarde. Si no hay carro a la 1 de la mañana, seguramente duerme a la puerta del aeropuerto o ahí duerme, pero no va a llegar tarde. ¿Sabes por qué? Porque ese vuelo es importante para él. Esos son valores. Entonces yo le pregunté por eso, si este culto es importante para alguno o para todos ustedes, jamás debe llegar tarde, jamás. No hay excusa que valga, si esto es importante. ¿Está bien? Hola. Eso simplemente es cuestión de valores. ¿Qué es valor? Usted jamás debe llegar tarde a su salón, si es importante. Esa es la vida. No es cosa de que me gusta, no, son cuestiones de valores. Dijimos también que los valores que tenemos y que practicamos tienen el poder de transformar nuestra vida y también tiene el poder de transformar la vida de los que están a nuestro alrededor. Eso tiene la capacidad de poder transformarnos a nosotros y afectar a las personas que están junto al lado de nosotros. Por eso esta mañana vamos a ver 3 aspectos importantes en relación al estudio de los valores, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Primero, número 1, ahí sale. ¿Sale o no sale? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? La visión de Dios. Van a disculpar, muchachos, que no puedan ver, ¿no? La próxima vamos a poner al frente para que vean ustedes. ¿Qué dice? La visión de Dios en relación a nuestros valores. Eso es lo primero que vamos a ver esta mañana en relación a los valores. ¿Cuál es la visión de Dios en relación a nuestros valores? ¿Qué es lo que Dios ve en tu vida? ¿Qué es lo que ve en mi vida? Para ello vamos a considerar la experiencia del pueblo de Israel como ejemplo esta mañana. Así que veamos primero Isaías. Busquen su Biblia, el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías 1, ahí vamos a ver el ejemplo de la historia de Israel, cómo es que Dios ve los valores. ¿Qué ve Dios en las personas? ¿Qué ve Dios en su iglesia? ¿Qué ve Dios en el ser humano? ¿Qué ve Dios en nosotros? Vamos a ver ahí, Isaías 1. Quiero que busquen porque vamos a meditar esa primera parte sobre ese pasaje. ¿Encontraron? Muy bien, Isaías capítulo 1, y vamos a leer el versículo. Claro, en casa usted puede leer todo el capítulo 1, pero hoy no vamos a leer todo el 1, sino el pasaje que nos ayude puntualmente a ver lo que queremos hablar esta mañana. Capítulo 1, versículo 11 al 16 vamos a leer. Versículo 11 al 16. Y son preguntas que Dios le hace a su pueblo escogido, a su pueblo amado, a su pueblo que lo liberó. Y mira que le dice el 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios dice, ¿para qué me sirven los sacrificios que me haces cada día? No los quiero, estoy hastiado o aburrido, cansado ya de esos sacrificios que me presentas. 12. ¿Quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o sea, mi templo? 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, o sea, reunión, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios dice, tus fiestas me agotan, me cansan, me insultan. Tus ofrendas no las quiero. Es una iniquidad para mí todo lo que estás haciéndoles. 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Como dice, ya no soporto. Y el 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no los oiré. Llenas están las de sangre vuestras manos. ¿Qué le parece? Interesante. Dios está viendo los valores de su pueblo. Está hablando de las cosas que están haciendo normalmente, que siempre ha hecho. No es que eso están haciendo ahora sucio, animales sucios. No, están haciendo lo que siempre han hecho. Es más, lo que Dios les había dicho que hicieran, sacrificios, fiestas a la luna nueva, todas las fiestas, Dios los encomendó. Ellos tenían que hacerlo eso en forma de adoración, de culto, de gratitud, de acción de gracia, de arrepentimiento a Dios. Era algo que lo hacían, Dios lo había mandado. Pero ¿qué pasa acá? Dios dice, ya no más. Estoy cansado, que ya no le gusta la carne, ya no le gusta el cebo. ¿Qué pasó? Dios está ya con la andropausia. O Dios ya está viejito, ya no soporta ya la broma. ¿Qué pasa? Como que Jesús está reprobando. Pero estará reprobando lo que ellos hacen. No está reprobando lo que están haciendo. Está reprobando la actitud del corazón de ellos. Y vamos a ver por qué. El versículo 15 mismo dice al final, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué significa manos llenas de sangre? Significa manos que causan daño, que causan dolor. Significa manos o vidas o personas que afectan a otros, que hacen daño a otras personas. ¿Qué es lo que estaba pasando con Israel en este caso? Leamos el 16 y 17, aclaro un poco más. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, ¿qué estaba pasando con Israel? Habían pervertido la justicia, había injusticia en sus acciones, digamos, como pueblo, ¿no es cierto? Como los jueces que se compran y se venden para favorecer al culpable y causar daño al inocente. Eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Había injusticia en sus actos. Es decir, que al culpable lo declaraban inocente y al inocente culpable. Había injusticia en el trato con las personas. Había una opresión al pobre, había un abuso. De los que podían no defenderse, se aprovechaban los más pudientes. Mientras tanto, y luego iban al templo, presentaban sacrificios, oraban a Dios. Pero en la vida diaria había opresión, había injusticia. Ese era su caminar de ellos. La vida del pueblo de Israel, su caminar diario estaba contra los principios morales de Dios y estaban actuando de forma injusta y con falta de respeto a las personas. Pero
Luego presentaban sacrificios, hacían sus fiestas solemnes, sus ofrendas especiales. Por eso Dios dice, estoy cansado de esto. No es porque le pasó un día, pasaron días, semanas, años ese estilo de vida. Hermanos, pasaron años. Por eso dice, estoy hastiado. Seguramente muchas veces Dios le habló, diga, no está bien lo que estás haciendo, ordena esto, no está bien, pero ellos igual seguían. Pues al final dice, ya me he cansado, no están escuchando. ¿Sabe qué pasaba con ellos también? Se habían alejado de Dios y se habían ido en pos de la idolatría. Además, estaban buscando ayuda en el poder militar extranjero antes de buscar ayuda en Dios. Estaban buscando qué ejército militar egipcio o otro les puede ayudar, en vez de ir a buscar la dirección de Dios y la fortaleza de Dios. Pero iban al templo a hacer sus sacrificios. Es decir, que todo lo que hacían se había vuelto vacío, ritualismo, activismo, pero su corazón de ellos no estaba en el temor de Dios. ¿Qué dice el versículo 18 por eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dice Dios? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué le dice Dios? ¿A qué le llama Dios al pueblo? A que se pueda arrepentir. ¿Qué verdades encontramos en este pasaje leído? Primero, Dios no está rechazando o desaprobando lo mismo que Él instituyó o que Él ordenó, la práctica que el pueblo hacía constantemente, sino que está viendo los valores que hay en el pueblo de Dios. Dios no está diciendo, no me gusta ya tu cántico, ya no quiero que ores, o ya no quiero tu... No está rechazando eso, sino está viendo los valores, la actitud del corazón de su pueblo. ¿Qué otra verdad vemos acá? La verdadera adoración es mucho más que sacrificios, mucho más que actividades, mucho más que un evento, mucho más que asistir al templo. ¿Escuchó bien? La verdadera adoración es mucho más que asistir a un templo. Israel asistía al templo, presentaba ofrenda. Es mucho más que eso. Tiene que ver con los valores que se practica. Y creo que hay un pasaje acá. 1 Pedro 3:7. Mira lo que Pedro dice, que concuerda con esto. Pedro el apóstol dice, vosotros maridos, ¿qué dice? A ver, los que están despiertos. Vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso concuerda con Isaías 1. Pedro nos diría en el lenguaje actual, nos diría, si yo como esposo maltrato a mi esposa en casa, no la respeto, la deshonro, no la valoro, inclusive la golpeo, peor ya está condenada ya, eso, y luego vengo acá a predicar, Dios me diga, cállate de predicar, me molesta tu voz en mis oídos, me fastidia, odio lo que predicas, me diría. ¿Por qué? Porque dice que las oraciones no serán contestadas cuando hay una relación incorrecta en la relación personal y básicamente en el matrimonio. Hola. ¿Están vivos esta mañana? ¿Cómo han venido esta mañana? ¿Qué pasó en casa? Mira, hay un techo grueso, la oración no pasa del techo si la relación no está bien. No es cuestión de venir al templo solamente, no es cuestión de sacrificios y ofrendas, es cuestión de mi relación con mi prójimo, que es mi familia. ¿Estamos? Si eso no está bien, dice el Señor, por eso venga y pongamos a cuenta. Si tus pecados fueran como el rojo, es decir, que si te arrepientes, Dios está dispuesto a restaurar, a perdonar y reconstruir y aceptar
presentar nuestra ofrenda con gratitud. ¿Estamos? ¿Qué otra lección vemos en esto que hemos leído? No existe ningún tipo de actividad que yo pueda hacer para sobornar a Dios, puesto que la visión de Dios está en lo verdadero, en lo sincero, en los valores que yo practico. No hay nada. Yo puedo entregarle acá 20 millones como overseer, de 20 millones de ofrenda a Dios. ¿Eso qué va a cambiar el corazón de Dios frente a mi pecado? No. Le canto un especial, pero de esos, ¿eso va a cambiar el corazón? No. No hay nada que yo pueda hacer para sobornarle a Dios que pase por alto mi vida incorrecta, los valores que yo practico y tengo aquí dentro. Nada. Y Él siempre dirá: aborrezco todo eso, mas te llamo a que te arrepientas y te limpiaré como blanca lana. ¿Cuántos quieren ser como blanca lana? Eso es lo que Él quiere. Aleluya. Y esto concuerda con Mateo 7. Mateo 7, 21 al 23, que lo hemos leído, concuerda con esto. Cuando Jesucristo dijo, ahora Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente les diré, dijo el Señor: jamás los conocí, aléjanse de mí, hacedores de maldad. Significa practicadores, fabricantes de maldad, significa eso. No está hablando de alguien que se equivocó hoy y se arrepiente luego, porque el creyente puede pecar. Pero acá hacedor significa fabricante de maldad. O sea, se siente en su casa y ¿cómo le engaño a mi mujer? Hago así, a su plan para engañar a su esposa, a su plan para robar, a su plan. Ya, revisa todavía, chicos, sí funciona ya. Con ese plan va a hacer maldad. Eso significa hacedor de maldad, alguien que está fabricando. Pero el creyente muchas veces se equivoca en el camino y se arrepiente, Dios perdona. O sea, no es cuestión de hacer acciones por Dios y de estar en el templo, sino de ser conocido por Dios, los valores de nuestro corazón. ¿Qué otra verdad encontramos en este Isaías? Dios no se goza en la condenación. No dice: jaja, ya les agarré, ya ves, yo sabía que iban a fallar, yo sabía, ahora los mato a todos. No, Dios no se goza en la condenación, sino en el perdón y en la restauración. Por esta razón Dios los llama al pueblo de Israel a que se arrepientan. Por eso le dice: arrepiéntanse, porque son mi pueblo, yo quiero restaurarlos, sanarlos. Dios se alegra, se goza en la restauración, en el perdón, no en la condenación. Y el arrepentimiento implica conocer su condición, pedir perdón, renunciar y creer en Cristo y seguir sus mandamientos. Cuando alguien hace eso, ¿qué hace Dios? Va a restaurar su vida, y luego su ofrenda, su oración, su pequeña oración, su pequeña ofrenda, su pequeño cántico va a ser agradable a los oídos de Dios. Se va a gozar, porque ese cántico y esa oración viene sazonadito con un corazón recto ante Dios, y Él se va a alegrar en medio de su pueblo. Hola. Amén. Y aun cuando esté en la casa también se pone a cantar y a adorar. Oh, Dios se va a alegrar. Y este es mi hijo, esta es mi hija, va a decir. ¿Sabes por qué? Porque su corazón está conectado con Él. Muy bien. Ahora veamos según según Ezequiel 36. Eso lo puse acá, creo. Según Ezequiel 36, 26 al 28, para que concuerde con el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué Dios llama al arrepentimiento? Porque esto es lo que Dios quiere hacer. Mira acá, dice acá. Ezequiel 36, 26 al 28 dice: les daré un corazón, ¿qué? Nuevo. Les daré un nuevo corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Está hablando a su pueblo. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es la promesa maravillosa de Dios. Cuando Dios ve
los valores de las personas. Si son incorrectas, no concuerdan con sus valores, lo cual significa, si no concuerda con los valores de Dios, implica que el ser humano está haciendo daño a sí mismo. Mas Dios dice, yo tengo una promesa, dice, para el que se arrepiente, le doy un nuevo corazón. Le quito ese corazón perverso y duro, le doy un corazón sensible. Para el que se arrepiente, le voy a dar de mi espíritu, para que guarde mis mandamientos. Hola. ¿Qué dicen los que están durmiendo? ¿Se alegran o no? Muy bien, hemos visto en todo caso cómo es que Dios ve nuestros valores. Él ve nuestro corazón. ¿Está bien? Segunda cosa que vamos a ver son los valores. ¿Qué dice ahí? El proceso para cambiar nuestros valores. Filipenses capítulo 3, 13 al 14. Significa que si Dios nos ve nuestros valores y nos damos cuenta que nuestros valores no concuerdan con los valores de Dios, significa que debemos cambiar nuestros valores. Pero ese cambio de valores no es que hoy yo digo ya un valor y mañana, ya soy angelito. No, tiene un proceso. ¿Qué significa proceso? Toma tiempo. ¿Cuántos creen o reconocen a Jesucristo como el Señor de su vida? ¿Cuántos reconocen a Dios como el Rey de su vida? ¿Cuánto Dios es el soberano de su vida? ¿De ustedes Dios es importante en su vida o no? Amén. Claro, si Dios es importante en nuestras vidas, eso significa que los valores de Dios deben ser parte de nuestra vida. Si Dios es importante para mí, entonces debo decir, Dios, ¿quién eres tú? ¿Qué tienes tú? ¿Cómo eres tú? Y eso quiero que sea parte de mí. Se llama valores de Dios. Y eso toma un proceso. Quiero que leamos el pasaje de Filipenses. A ver, ahí está, ponlo, sirva. Ahí está, Filipenses. Mira qué dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué luego dice? Pero sigo durmiendo. ¿Qué dice? Una cosa hago, no sigue durmiendo, ¿ve? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un proceso de cambio. El proceso de cambio tiene 4 actitudes. Si usted quiere entrar en un proceso de cambio de los valores incorrectos hacia los valores de Dios, no va a cambiar solo por una oración, solo por venir a un templo, no solo por hacer algo, va a tomar por lo menos 4 actitudes que debe tener y ponerla en actividad. ¿Cuáles son? Acá está, pásalo. Primer principio, del mismo pasaje dice, Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué actitud significa eso? ¿Qué actitud? Humildad. Primero tenemos que ser humildes, reconocer nuestra condición, que necesitamos ayuda de Dios. Pero alguien dice, yo es mi plata, es mi vida, entonces está frito, no hay nada. No hay cambio. La primera cosa es la humildad, reconocer la condición incorrecta que necesito de Dios y luego, buscar y aprender de Dios. La humildad. ¿Cuántos son humildes? Es un juego de palabras, hermano. No quiero afectar a ustedes, pero les quiero enseñar algo. El humilde nunca dice que es humilde. El que dice que es humilde ya no es humilde. Es tan humilde que no dice que es humilde. Otros dicen que él es humilde. Pero si yo les digo a ustedes, yo soy más humilde que todos, significa que soy el más orgulloso. Es la lógica. Porque el humilde no lo dice, porque es humildad. Una enseñanza nomás, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta que yo debo hacerme? ¿Qué valor de Dios quiero incorporar en mi vida? Claro, una persona que dice, yo no pretendo,
no haber alcanzado todo. ¿Qué significa? Yo no pretendo que ya soy lo máximo, que ya no necesito de nada. No, creo que siempre necesitamos aprender. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué valor necesito hacer parte de mi vida? Es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Qué valor de Dios necesito en mi vida? ¿Qué valor? ¿Qué principio? ¿Qué verdad de Dios necesito que sea parte de mí? De tal forma que cuando yo estoy caminando, trabajando, estudiando, salga naturalmente. Y no digo, ¡ay! Se me chispoteó, se me salió el indio. ¡Ay! Se me salió el indio. Y que si salió el indio, está lleno de indios acá adentro. Y está lleno de Dios, no lleno de indios. Lleno de Dios. Por eso, ¿qué valores necesito incorporar en mí? Esa pregunta que debemos hacernos. Señor, ¿qué valor? Segundo principio del mismo capítulo. Pablo dijo, una cosa hago. ¿Qué actitud muestra eso? Decisión. Porque pues sí, yo creo que no soy igual, pero algún día será. No, tiene la decisión de hacer cambios. ¿Cuál es la pregunta que debemos tener ahí? ¿Qué acciones realizaré para incorporar este valor? Digamos que el valor que ya hemos visto un poco acerca de los valores de Dios, para mí el valor que quiero incorporar en mi vida es el amar a las personas. Yo quisiera realmente amar a las personas, incluido a mi suegra, y amarla también, qué sé yo. Y decíamos que el amor a las personas implicaba predicarle de Jesús o discipularla. Hoy de pronto le toca discipular a la persona. Entonces, Señor, ¿qué debo hacer? En todo caso, cómo poder compartir la palabra a las personas, ¿no? Otro principio en el proceso, ¿qué dice Pablo? Olvidando lo que queda atrás. ¿Qué actitud tenemos ahí? ¿Qué dice? Enfoque hacia el futuro, mirando hacia lo que va a venir, porque el pasado no se puede cambiar. Acá en el pasado le pudo haber pasado cosas horribles a usted, pésimas. Y si está mirando allí lamentándose, ¿qué hace? ¿Va a cambiarlo? No va a cambiarlo, querido. Eso ya pasó, hay que buscar qué hago para remediar. Capaz perdonar, restaurar, algo toca hacer, pero hay que enfocarse hacia el futuro. Si uno se queda enganchado al pasado, no va a poder lograr cambios de sus valores. Hay que ver al futuro, porque usted puede vivir 4, 5, 10, 15, 20 años todavía. Y puede ser una persona de mucha influencia, de mucha bendición a muchas familias. Por eso tiene que mirar hacia el futuro, enfocarse hacia el futuro. ¿Cuál pregunta debemos hacernos ahí? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Debo cambiarlo? Claro, ¿cuál es su enfoque? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? Si está hacia el pasado, cámbielo, enfóquese al futuro, porque Dios tiene grandes promesas de esperanza para su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios tiene buenas promesas? Dios tiene buenas promesas. Enfóquese al futuro. ¿Cuántos creen que Dios quiere que lo que viene adelante puede ser mejor para usted? Claro, porque si es que Él no lo quisiera, tú y yo ya estaríamos muertos. Porque ¿para qué la vida? ¿Usted cree que Dios es malo? Algunos dicen, no, es que estoy viviendo para pagar como que si Dios le dejara acá para que pague. ¿Usted cree que Dios es malo? No. Si Dios nos permite vivir, es para que podamos seguir siendo de bendición a muchas más personas. Aún con nuestro defecto, porque aún con su defecto suyo, y si esa persona como dice Isaías se arrepiente, es restaurado, entonces puede ayudar a otras personas que se equivocan en el camino y decirle, si es posible, las cosas pueden ser diferentes. Dios, un Dios de misericordia, los puede ayudar, los puede animar. Tu vida sigue viva porque Dios tiene gran futuro para ti. Enfócate hacia el futuro. Cada vez que amanece en la mañana, su ojito despierta y ve el sol, debe decidir ese día ser el hombre y la mujer más feliz del mundo. Más feliz. ¿Cuál es el otro principio? El último. ¿Qué dice Pablo? Extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué actitud hay ahí? Esfuerzo. ¿Y qué pregunta debo hacerme? ¿Estoy dispuesto a esforzarme en esto? Es decir, que
Yo puedo decidir, anhelar y decir hoy, sí, este año, sí, yo voy a ser un hombre, no sé, que ama a Dios, sí. Hoy lo declaro. Y alguien va a decir, declaro, sí, declaro 7 veces. Oh, da, sí, da, da, da. Y echo fuera la flojera, fuera, flojera, fuera. ¿Usted cree que los espíritus se van porque digo fuera, fuera? Ese esfuerzo, querido. Si yo decidí amar a Dios, lo cual significa hablarle a Dios, esfuerzo de cada mañana levantarme y orar a Dios, leer su palabra. Ese esfuerzo. Ese esfuerzo. Si queremos que los valores cambien en nuestra vida, hay un esfuerzo continuo de hacer cosas prácticas para que sea. Dijimos que los valores determinan decisiones y las decisiones determinan acciones y acciones determinan hábitos y los hábitos marcan nuestra vida y los hábitos son consecuencias de algo que hacemos constantemente. Implica esfuerzo. No es fácil cultivar buenos valores. Es más fácil tener malos valores y nacemos inclinados a eso, ¿ya? Entonces implica un esfuerzo. Y ya por ejemplo Jesús, ¿cuántos años más o menos tuvo Jesús con sus discípulos? Más o menos 3 años, ¿verdad? Casi 3 años tomó el proceso de cambiar los valores de sus discípulos en casi 3 años, a media caña nada más todavía. Los cambió de tal forma que hizo un pescador de pescados en un pescador de hombres. Un hombre empleado, recaudador de impuestos, en un hombre interesado en las cosas del reino de Dios. ¿Cómo pudo producirse eso? Fue un proceso de 3 años. El cambio de valores en la vida no es instantánea, tiene un proceso que se debe seguir cada día. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver ahora un tercer aspecto de lo que queremos ver sobre los valores. ¿Qué dice ahí? Hemos visto un primer aspecto sobre los valores, cómo Dios ve los valores. Vimos el segundo aspecto, que el cambio de valores es un proceso, es decir, que hay que practicar ciertas disciplinas espirituales constantemente. Y el tercero, vamos a ver la forma en que se transmiten los valores. Preguntamos, ¿a quiénes creen que Dios eligió para que se transmita sus valores? Puede pasar. ¿A quiénes Dios habrá elegido para que sus valores sean transmitidos de persona en persona? ¿Será a los colegios? ¿Será a los profesores? ¿Serán los colegios y los profesores que tienen que transmitir los valores de Dios? ¿Otro? ¿O será los seminarios, los institutos bíblicos, los retiros espirituales? Porque uno dice, ahí está mi hijo, llévelo. Y en 2 días quiere que viene cambiadito, después que lo han malogrado 10 años. ¿Será que los seminarios, los retiros son los que deben transmitir los valores de Dios? ¿O será la iglesia? ¿Los pastores? ¿Los líderes? ¿Los ministerios? Ahí está el ministerio de adolescencia. Ya, hermanita, ahí está mi hijo malogrado. Oye, ¿usted para qué está? ¿Será los ministerios de adolescentes? ¿Será el ministerio de jóvenes que transmite los valores de Dios? ¿Será Dios habrá elegido a ellos para que lo hagan? ¿Qué? No, señores. ¿Será que Dios escogió al gobierno, al Estado, a la policía? No. ¿A quién escogió Dios? A los padres. Así que los padres, agachen su cabeza. Vamos a leer Deuteronomio 11. Vamos a subirle Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio 11. Yo sé que los padres ya quieren salirse ahorita ya. Pero, esposo, no lo suelten. Dígale que se siente. No importa que se haga el dormido, pero hay que estar sentado. Porque sabemos, a un dormido va a escuchar. Deuteronomio 11, ¿encontraron? Vamos a ahora terminar leyendo 11, versículo 2. 11:2 dice: recuerden hoy, y comprended hoy
¿Por qué no hablo con vosotros, con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido? Dios dice, no estoy hablando con sus hijos. Versículo 19, pasemos al 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estéis en tu casa, cuando andes por los caminos y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿a quién Dios eligió para que pudiera transmitir los valores de Dios? ¿A quién Dios eligió? ¿A quiénes? A los padres. Todos los que son papá o hombre, papá, levanten su manito a ver los que son papá, esposos, levanten su mano. Esposos, papá o esposo. Muy bien, levante su mano. Dígale, a mí me eligió Dios. Oh, no, fuerte, a ver. A mí me eligió Dios para transmitir sus valores. A ver todos. Una vez más juntos, porque yo también soy parte del grupo. A mí me eligió Dios para transmitir sus valores a mi familia. Oh. Los muchachitos que están acá un día van a ser esposos. Así que qué bueno que estén en amo para que aprendan los valores y transmitan. Y no sean muchachitos perdidos, más grandes, ¿no? Muy bien. Significa que Dios eligió a los padres para transmitir sus valores a la familia. Ahora, ¿dónde lo transmiten los padres? ¿Dónde? ¿Dónde Dios va a transmitirlo? ¿En el templo? ¿Aquí? ¿Aquí? No. En la casa. Vamos a leer ahí capítulo, justamente Deuteronomio 11, 19, dice, ¿no? Y las enseñaréis en vuestros hijos, hablando de ellas cuando estéis en tu casa, ¿ah? Cuando andes por los caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. 20, y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Eso qué significa? El lugar que Dios eligió para que sus valores sean transmitidos por los padres, por nosotros, son los espacios naturales, personales, habituales de nuestra casa, nuestro hogar y todo lugar común por la cual lo disfrutemos junto con nuestros hijos. Cualquier espacio y lugar donde podamos pasarlo juntos, pues el parque, la calle, el camino, la casa, el dormitorio, la cocina, donde pasemos junto con ellos, cualquier espacio y lugar es elegido por Dios para que nosotros los padres tengamos la posibilidad de transmitir los valores de Dios a nuestros hijos. ¿Qué le parece? ¿Sí está así? Y ahora la pregunta es, ¿y cómo lo transmitimos? Enviándole al templo. ¿Cómo lo transmitimos? Invitando al líder para que le predique a los hijos. ¿Cómo lo transmitimos? Pidiendo que vaya Katy para que le enseñe a los hijos en su casa. ¿Cómo? ¿Cómo podemos transmitir los padres los valores de Dios? Deuteronomio 11.1. 11.1, ¿qué dice? Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Qué es? Es decir, ¿cómo es la forma primaria en que yo puedo transmitir los valores de Dios a mis hijos? Es por medio de mi ejemplo. ¿Cómo es primero? ¿Por medio de qué? Mi ejemplo. Y según versículo 1, mis acciones diarias. Mis acciones diarias. Versículo 18, que leímos ya. Por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán con frontales en vuestros ojos. Significa poniendo primero la palabra de Dios en nuestras vidas. Hola. Es decir que, ¿cuál es en todo caso mi responsabilidad? Que yo primero ponga la palabra, los valores de Dios en mi propia vida. Es decir, que yo tendré que estudiar la palabra, tratar de conocer los valores,
para decirle a mis hijos, mira hijos, esto que yo hago, esto que yo estoy practicando, es lo que quiero enseñarte. Eso es lo correcto. Hijo, quiero enseñarte cómo significa respetar a las personas. Un papá le dirá a su hijito, hijo, yo te voy a enseñar cómo se respeta a las mujeres. Y le va a decir, hijo, veme a mí cómo trato a tu mamá. Hola. Sí, no, su papá, no le pregunto, ¿está su papá? No. Hijos, les voy a enseñar los valores de Dios, cómo Dios dice que un hombre debe tratar a una mujer. Hijo, te voy a enseñar. ¿Qué va a hacer? Lección 1, hijo, así dijo el pastor. Así, no. Hijos, míreme a mí. ¿Cómo yo trato a su mamá? Así deben tratar a la mujer que Dios les dé más tarde. Ya está, listo. Mi ejemplo. Primero en mí tiene que estar la palabra y los valores de Dios. Y entonces 1 Pedro 3:7 no va a tener estorbo. Cuando dice nuestra oración, no va a tener estorbo porque mi trato hacia mi esposa está bajo los principios de Dios. Eso es cristianismo verdadero, querido. Es la adoración verdadera, genuina. No es mi cántico, no es mi prédica aquí. Yo puedo predicarles muy lindo y enseñarles, y es diferente cuál es mi trato con mi esposa y con mis niñas. Si yo solo predico y no arreglo mi trato con mi esposa, Dios me dice, tu prédica lo aborrezco, qué feo que es, me va a decir. No sirve para nada. Primero los valores de Dios deben ser parte de mi vida, en mi caminar. Dice, debe estar en mi corazón. Dice en el versículo 18, dice, por tanto pondréis mis palabras en vuestro ¿qué? Corazón. ¿Qué significa? En mis sentimientos. Me enamoré de tu papá, me enamoré de la flaca. No, la palabra de Dios tiene que gobernar mis sentimientos. Yo sé que me enamoré de la flaca culuncha esa, pero yo tengo a mi esposa, amo a mis hijos, digo, no, y voy a renunciar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en mi corazón, gobierna mis sentimientos. Aleluya. La palabra de Dios en mi corazón, dice, buenos sentimientos. Luego dice, la palabra de Dios esté en vuestra alma. ¿Sabe qué significa el alma? Nuestras decisiones. En la casa vamos a tomar decisiones, no lo que el capricho me diga a mí, que así me gusta a mí. En cuanto a la relación sexual, por ejemplo, no, yo he visto en la porno así, ahora quiero que... No, Señor. Que la palabra de Dios gobierne las decisiones que yo voy a tomar en el manejo del dinero, en la relación sexual, en la crianza de los hijos, en las compras, que gobierne los principios de Dios. Mis decisiones. Hola. Está bueno, ¿no? Eso significa que la palabra de Dios esté en mi corazón. Jóvenes, usted se va a enamorar, pero no de cualquier cosa, hombre. Que los principios estén en su alma para que tome decisión correcta y pueda ver y escoger hombres o mujeres que teman a Dios, no cualquier cosa. Obviamente que el sentimiento se va a orientar por una cosa fea, pero va a querer amar. Dice, no, este no es cristiano, pero no sé quién es su padre, su madre, a mí no me importa, no voy a vivir con su papá, con su mamá. Eso no es verdad. Sí importa quién es su papá, quién es su mamá. Porque este muchacho, en la forma que trata a su mamá, así te va a tratar a ti. Téngalo por seguro. Si esta chica, como trata a sus padres, así te va a tratar a ti. Téngalo por seguro. Es importante primero, antes de conocer al muchacho, es conocer su familia primero. Por eso es de choque y fuga, de eso es diabólico, eso no es ni bueno, no es agradable, no ayuda en nada. Conocer cuáles son las acciones, qué valores hay en su vida, ¿no es cierto? Es decir, que una persona que tiene la palabra en su vida, sus acciones va a estar determinada por la palabra de Dios. Luego dice, también esté en tu alma, ¿qué más dice? Y las atarás como señal, ¿dónde? En tu mano. Son las acciones, lo que hacemos cada día.
Y luego, ¿qué dice? Y serán por frontales entre vuestros ojos. Ojos, ojos. ¿Qué significa? Los proyectos que tengo en la vida. Los proyectos y objetivos que tengo hacia el futuro deben concordar con lo que la palabra dice. Imagínense si mi proyecto es irme a Estados Unidos por México antes que levanten el muro. ¿Qué le parece? ¿Correcto ese proyecto o no? No, pues. Mi proyecto es ser profesional inmediatamente con el título de Azángaro. ¿Qué le parece? Mi proyecto es ser terminar la universidad como sea, así que voy a plagiar y comprar profesor. ¿Se da cuenta? Es decir, que los proyectos que tengamos, mi proyecto es comprar mi casa pronto. ¿Sí qué va a hacer? No voy a corromper a la gente, solamente voy a hacer burrito, voy a cargar droga. Mi proyecto es hacer mi negocio, voy a vender libros pirateados, CDs pirateados. ¿Eso concuerda con el proyecto de Dios? No, pues. Es decir, que la palabra de Dios, los valores de Dios sean en nosotros. Es decir, que los proyectos y objetivos que tengamos en la vida concuerden con los valores de Dios. Eso significa enseñar con el modelo a nuestra familia, con el ejemplo de los valores de Dios. Si una primera forma en que enseñemos a los hijos es que nosotros seamos ejemplo de los valores de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Segundo, versículo 19. ¿Qué dice 19? Y le enseñarás a vuestros hijos hablando en ellas, ¿no es cierto? Es decir, que uno es por el ejemplo y el otro es por medio de la enseñanza. Pero esa enseñanza no es que ya, muchachos, pónganse, siéntense acá, voy a aprender la prédica del domingo para que escuchen. No, siéntense acá, muchachos, escuchen la prédica del profetaza tal, escuchen. No es eso, puede ir, pero no está hablando de eso. Esto tiene que ver con conversaciones normales y dialogar con los muchachos. Primero, ¿cómo dice? 19 dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. De vez en cuando tenemos que sentarnos con los hijos, sentarnos y decirle, hijo, ¿cómo va tu corazón? ¿Qué piensas de Dios? ¿Crees en Dios? ¿Seguro? ¿Qué piensas tú de Dios? Hay que hablar de su vida espiritual, porque muchos de los muchachitos y otros jovencitos están viniendo al templo solamente por las chicas o por los chicos, no por el temor a Dios. Y los papás creen que porque sus hijos vienen al templo ya están santificados, salvados. No se equivoque, no, señor, porque los que enseñan los valores no soy yo, es usted. Usted sabe, usted enseña los valores de Dios. Entonces tiene que hablarle. ¿Qué piensa de Dios? Capaz, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Se va a decir. Pero si estoy haciendo la iglesia, ¿cuál iglesia? Pues estoy yendo por mis patas están ahí, por eso yo voy. Ay, me gustan los chistes del pastor, me gusta, por eso voy. Nada más. Sí. Es decir, sentarse con los chicos y conversar. La semana pasada me senté con Xiomara a hablarle. ¿Qué piensa de Dios ella? ¿Qué cree de Dios? Me dice sus conceptos en su idea que tiene. Por ejemplo, ayer conversábamos acerca de qué puedes pedirle a Dios cuando tratábamos de hacer el devocional con ellos. Y ¿tú qué puedes pedirle a Dios? Xiomara dice, ¿le puedo pedir que me sople? ¿le puedo pedir que me sople? Se está hablando de su colegio, de su examen, ¿no? ¿Cómo que qué le vas a pedir? Que te sople. Hija, no, es que ella, pues, ¿qué está pensando, no? Y le decíamos, no, eso no, él te va a ayudar, sí, a estudiar, pero no soplar, porque no es soplón, no es soplón. Significa sentarse con los niños y conversar de vez en cuando sobre su vida espiritual, qué piensa, qué siente de Dios, qué creen de la Biblia, qué creen de Dios, qué creen de Cristo. Hablar con ellos. Te van a responder su lenguaje y no se asuste ni se asombre, se le va a ayudar a aprender a usted. Y no decir, no, este hijo no sabe acerca de Dios. Y, pastor, ¿puede venir a enseñar? ¿Cómo que puede venir a enseñar a mi hijo? Yo no soy su padre, ¿eh? Usted es el padre. Usted tiene que enseñarlo. Usted venga a aprender. Diga, pastor, que yo llevo discipulado para aprender. Entonces ahí sí le enseñamos. No, mi hijo, venga usted a estudiar. Hola. Amén. Ahí está, amén, los niños, ¿ves?
Luego dice, cuando andes por el camino, cuando vamos llevando al colegio los niños o a comprar allí, es buena oportunidad aprovechar de poder hablarles de Dios. No está hablando de predicándoles, sino que de cualquier situación siempre llevarles hacia Dios. Y otro día salí con la niña y decía, mira, ¿qué te parece? ¿Y tú crees cómo habrá parecido esto acá? Le digo a Xiomara, ¿no? Ah, pues Dios lo ha creado. Buscar momentos de poder hablarle, cada ocasión, aún cuando estás caminando mismo. Mira, la enseñanza no es que se sienta en las clases simplemente, aún cuando estás caminando, viajando con ellos, yendo de compras con ellos, yendo de paseo con ellos. Es una vivencia la enseñanza, no es un salón la enseñanza de los padres a los hijos. ¿Estamos? Luego dice, cuando te acuestes, ¿a qué niño no le gusta que su papá se siente en su cama antes de que él duerma y le cuente un cuento? Pues no le cuentes un cuento, lee una historia bíblica y háblale. ¿Se da cuenta? Ah, qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido. No. ¿Saben qué hacen los papás? ¿Qué hacemos? Este es su cuarto, póngale allí un televisor grandazo para que ponga un video y duerma mirando video. ¿Cómo va a ser? Nunca, jamás, de los jamases, debe haber televisión o internet en el cuarto de los niños. Nunca. El dormitorio es para dormir, no para pervertirse. Si quiere un televisor, por lo mínimo, por lo máximo, un televisor debe haber en la sala donde todos miran en forma ordenada. Bueno, mi consejo, ¿verdad? Si quiere pervertir, ¿verdad? Peor aún, le tiene televisor, tiene internet, tablet y celular última generación. ¿Sí o no? Y el papá regala todavía, ¿no? ¿Sabes por qué regalan? Porque tienen culpabilidad de ser malos padres y quieren sanar dándole regalos. No, Señor, dele su tiempo, enséñale valores de Dios y no le llene esas cosas que lo pervierte. Estoy hablando bien, amén. ¿Estamos bien? Así que como padres vamos a transmitir los valores de Dios a nuestros hijos con nuestro ejemplo mismo, haciendo la palabra en nosotros, enseñándoles constantemente. Y terminamos con 11:20 de Deuteronomio, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso significa con el testimonio personal para con nuestros vecinos. En cuanto depende de nosotros, trataremos de llevarnos bien con los vecinos. Claro que hay vecinos insoportables. Si el problema viene de ellos, problema de ellos. Pero en cuanto depende de nosotros, implica la forma de enseñar a los hijos es que vean ellos que yo respeto a los vecinos, que yo honro a los vecinos, que yo no actúo como ellos vengativamente, que ellos puedan ver eso. Esa forma de enseñarles. Y eso luchamos en casa. A veces nosotros cuando van, sí, la señora, cuando uno dice, no, la carrera esa, dice a veces, ¿no? Entonces decimos, no se habla así, no es así. Hay que respetar. ¿Qué carrera? ¿Qué carrera es? ¿Una persona? ¿No? Y van así, y los niños van a decir lo mismo, ¿sí o no? En la calle lo dicen y nos hace pasar vergüenza, ¿sí o no? Oye, ¿por qué dices eso? ¿Cómo que le he dicho? Si yo le enseñé. Hombre. ¿Has visto el negro ese? Imagínate cómo hacer eso. No. Entonces tenemos que enseñar nosotros a los hijos con nuestro respeto a los vecinos. Con el respeto y la honra a los vecinos, ellos van a aprender, que aprendan a respetar. Hoy está perdiéndose eso, que aprendan a saludar. Vecino, buenos días. Tío, buenos días. Mamá, buenos días. Pastor, buenos días. Eso es falta de respeto, querido. Falta de respeto. Eso lo enseñamos nosotros, pero con el ejemplo de respeto a las personas. Los niños, si usted le enseña a los niños a respetar, mira, mi responsabilidad como padre es enseñar que mi hija aprenda a honrar a sus padres. Mira, si mis hijas me honran a mí genuinamente, van a honrar a cualquier persona de cualquier autoridad. Si mis hijas no me honran a mí, no honrarán a nadie. A nadie. Cuán importante es la formación. Transmitir valores a los hijos en la casa. Por eso le dije, la violencia, el desorden que vemos es solo la manifestación de los valores que hay en el corazón de los niños.
pero que fueron transmitidos incorrectamente por los padres en aquel tiempo. Muy bien, entonces terminamos diciendo, Dios ve y sabe todo, y lo que Él exige es integridad, sinceridad. Esto es porque los valores determinan nuestras acciones y tienen poder para transformar nuestra vida y la vida de los demás. El cambio de nuestros valores por los valores de Dios no es instantáneo, toma un proceso de tiempo y esfuerzo. Los valores de Dios se transmiten ¿desde dónde? Desde la casa, desde el hogar, desde la familia. ¿Cuál es tu condición esta mañana? ¿Hay sinceridad en tu vida? ¿Es sincera tu acción, tu actividad hacia Dios? ¿Es sincera tu asistencia en el templo? ¿Es sincero? Si por si acaso no lo es así, Dios nos da un camino, el arrepentimiento esta mañana. ¿Cuál es tu relación con tu familia? ¿Ha sido el que ha transmitido los valores de Dios a su familia? ¿Ha sido el agente de Dios para transmitir los valores? O tal vez sin saber o por ignorancia fuiste el que transmite valores incorrectos. ¿Cuál fue? Si no fuiste la persona que transmite los valores de Dios, Él te dice hoy que tienes que arrepentirte, porque puede haber un nuevo comienzo. ¿Cuál es tu decisión esta mañana entonces? ¿Deseas que haya un cambio en tus valores o quieres seguir siendo la misma persona? Si tú decides que puede haber un cambio en tus valores para ser parte de ti los valores de Dios, otra vez Dios te dice, tienes que arrepentirte y decidir accionar con tiempo y esfuerzo los valores de Dios. Y en el tiempo verás cosas nuevas de parte de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Nos ponemos en pie, le damos gracias al Señor esta mañana.